Fausto Espotor, nuestro economista, está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Fausto? Jessica, vos y el equipo de La Nota Sin Filtro te saludan. ¿Cómo te va, Jessica? El resto, no sé quién está ahí. No sé quién está ahí. Escuchaba muchas voces hablando Somos de una Martín banda. Fierro. ¿Cómo ves? Por supuesto que hay una inflación a la baja, que es un escenario positivo para el gobierno porque cumple metas, pero ¿cómo ves específicamente lo que puede pasar en diciembre? Mira, a ver, primero tengamos en cuenta que diciembre es un mes que estacionalmente la inflación es alta. Significa que todos los meses de diciembre, y lo mismo pasa en enero, la inflación tiende a subir. Uno de los factores generalmente que empuja la inflación es la carne, que sube todos los diciembres y todos los eneros, por varias cuestiones, por una cuestión de mercado, de la oferta de producto en cañuelas, y por otra parte la demanda también, ¿no? Hacemos mucho más asado a fin de año que en el resto del año. Entonces, la carne tiende a empujar los precios, ya lo vimos en la OPE, como decías vos recién, en los últimos días de noviembre. Después vienen los regalos, y todo eso tiende a empujar la inflación estacionalmente para arriba. Por otra parte, a favor, tiene diciembre, este diciembre en particular, es que noviembre tuvo muchos aumentos regulados, ¿no? Sobre todo en el AMPA, en el Gran Buenos Aires. Ahí hubo casi, en el Gran Buenos Aires casi un punto, diría casi un punto y medio de aumentos en regulados. Tuviste alquiler, expensas, gas, luz, agua, todo eso aumentó, prepagas aumentó, taxi aumentó en el Capital Federal, combustibles, etcétera. Sobre todo en Capital Federal hubo aumentos muy fuertes, con lo cual en diciembre eso no va a ser tan fuerte. En Capital Federal y Gran Buenos Aires, uno de los rubros que aumentó mucho en noviembre fue taxis, que pegó muchísimo. Hubo un aumento del 50% que no va a estar en diciembre, pero tiene los efectos nacionales. Y a favor también tenés en diciembre, vamos a ver cuánto impacta, es la baja del impuesto país, que según nuestras estimaciones hasta puede tener un impacto de 2 puntos sobre los precios, ¿no? Así que diría que el resultado para mí de diciembre no va a ser una inflación similar a la de noviembre, que nuestra proyección va a estar cerca del 3%, más o menos. Fausto, ¿qué tal? Cecilia Uflet te saluda. Con ¿Qué tal, eso Cecilia? el ¿Cómo año andás? termina más o menos en 120%. Sí, más o menos. La mitad más o menos. casi la mitad de lo que fue el año pasado. ¿Y cómo sigue el 2025? ¿Qué chance tiene de verdad de bajar un escalón fuerte más? Muchas chances. Porque estamos hablando de una inflación que está, vamos a pasar el peor escenario. Se mantenga el 3% mensual, no baje más, le salga todo mal al gobierno. Sí. Todo mal. Que se mantenga estos niveles del 3% mensual. Bueno, entonces una inflación del 40% como máximo. Claro, un tercio de este año. Un tercio de este año. Y 40% es como decir, bueno, salió todo mal. Nosotros estamos proyectando que va a estar más cerca va a estar entre 20 y 30, te diría. Hay algunas cosas que tenemos que saber, que desconocemos, pero te diría que va a estar entre 20 y 30, en un escenario positivo más cerca de 20, en un escenario más o menos más cerca de 30, ¿no? Pero sí, esperamos más baja la inflación, sin lugar a dudas, ¿no? Ojo, ¿qué cosas faltan saber? ¿Salimos del cepo? ¿No salimos? Claro. ¿Cómo salimos? ¿Cuál es el tipo de cambio al fin de toda la historia de salir del cepo? ¿Qué pasa con el acceso a los mercados internacionales? ¿Y qué pasa con la actividad económica, no? O sea, ¿va a haber una recuperación fuerte o esa recuperación es más rebote y serruchito que sigue para adelante? Muy buena pregunta. Porque es difícil pensar que va a haber mucha recuperación y mucha baja de inflación, que es lo que nos vende un poco el gobierno, ¿no? Mirá, en algunos sectores sí va a pasar eso. En algunos sectores sí, en otros no. Y en materia de... Y ahí ya nos vamos a meter un tema que para mí es el más importante del 2025, va a ser la microeconomía, ¿no? Y los temas sectoriales. O sea, la economía mucho menos atractiva desde el punto de vista mediático, pero ese va a ser el problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Vos tenés aquí una reestructuración de la economía, de la microeconomía argentina. En la medida en que la inflación baje, abrís la economía, salís del cepo, estamos hablando de una inflación que baje en serio. No es la idea que baje en serio, que esté por abajo del 1% a fin del 2025, mensual.
nosotros estamos proyectando que si este esquema de inflación sigue así, para el 2026 ya vamos a estar abajo del 10% anual de inflación. Ya vamos a estar hablando de inflaciones más normales. Es una economía muy diferente. Perdón, menos de un punto mensual, es como que no estamos Claro. acostumbrados a... Bueno, hace 10 años eso, que no pasa eso, o más. Exactamente, no, más, 20. La última vez que estuviste en eso fue 2003-2004. Después ya 2005 El empezaste a año que tener 1% salió, mensual. sí, es verdad. El año que renuncia Roberto Labaña. 20 años ese año pasaron. termina Ay, Dios. terrible. Entonces, si eso sale bien, que es lo que si es la tendencia si se cumple esta tendencia que estamos esperando, estás hablando de una economía muy, muy diferente. Una economía con inflaciones tan bajas, empiezan a pasar varias cosas. Una, los márgenes de las empresas se empiezan a comprimir. O sea, cuando vos trabajás con una empresa que con la inflación del 10, 15% mensual, no sé, cualquier cosa que tuvimos, 25, bueno, puedes trabajar con margen del 10% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque tu costo verdadero es el costo de reposición. Entonces es que vos compras a 100, vendés a 120, después tenés que volver a comprar al mes siguiente, al mes siguiente se vale 120. Entonces tenés que poner los márgenes lo más altos posibles para poder seguir funcionando. Además, te das cuenta, una economía sin inflación, una empresa, vamos a un ejemplo, una empresa industrial típica del mundo gana 5% de las ventas, es la ganancia final de todo el año. En una economía que tiene inflación del 25% mensual, te equivocaste, subiste los precios 20% y perdiste toda la ganancia del año. Entonces, las empresas suelen trabajar con márgenes más amplios, obviamente con... Pero perdóname, Fausto, eso no quiere decir que ganen menos plata. No, trabajan con márgenes, con inflación alta estamos hablando, ¿no? Sí. No, con, digo, con el tema con una inflación, vos decías, van a tener que reducir los márgenes de ganancia. Sí, van a reducir los márgenes de ganancia, no los márgenes totales, los márgenes por venta de producto. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando tenés inflación alta, lo que suele pasar es que las empresas ganan con mucho margen y poco volumen. Venden poco y ganan mucho por cada unidad que venden. Con una inflación normal, baja, empiezas a tener otro negocio, que es tener menos márgenes y más ventas, ¿no? Ese es el esquema de cualquier economía del mundo hoy en día, ¿no? Pero Fausto, perdón, para eso tiene que haber una capacidad de consumo de las masas, y claramente lo que dijo Milei es que él se va a ocupar de la macro y no de la micro, que la micro se arregle como pueda, y básicamente el consumo no termina de despegar. Hay varios temas ahí, sí, pero hay varios temas ahí. Ahí cuando mirás el consumo, también vas a ver una reestructuración completa del consumo. ¿Se va a consumir otra cosa? Fíjate lo que está pasando con el consumo. No, es que hay una gran una vez que vos vas a una inflación mucho más baja, el mercado se tiende a disciplinar mucho más. Y hay cambios estructurales en todas las líneas de la economía. Sectores que antes eran ganadores y que vendían con márgenes amplios porque no necesitaban tanto volumen, bueno, empiezan a no ganar tanto. Empresas que eran perdedoras empiezan a ganar, se reestructura todo. Te doy un ejemplo, mira. Dale. Hoy el consumidor en los año pasado, por ejemplo, gastaba muy poquito en tarifas y servicios públicos, lo pagaba con inflación, ¿no? Pero gastaba poco en eso, ahorraba casi nada, porque el precio del ahorro en Argentina, ¿cuál es? El dólar. Los argentinos que ahorramos en dólares, miramos cuánto vale el dólar para saber si podemos ahorrar nada. Hoy, la misma persona que el año pasado ahorraba $50, se puede ahorrar $100, si mantiene su proporción de ahorro, con lo cual hay un incentivo mayor a ahorrar más, porque ahora tenés un incentivo a ahorrar más, gastás más en servicios públicos, aparece el crédito, entonces empezás a gastar más en bienes durables, sobre todo autos, viviendas, etcétera, y todo eso, fíjate que le quita mucha capacidad de consumo a los rubros, digamos, de consumo más masivo, digamos, de supermercado. Entonces empiezas a ver una compresión de los niveles de consumo en aquellos rubros de supermercados con respecto al año pasado. Si vos a los 90 te encontrabas, por ejemplo, una estructura de consumo mucho más parecida a la que podés estar viendo ahora en el futuro, digamos, donde se consumía menos productos de supermercado, se gastaba menos en productos de supermercado, se gastaba menos.
y más en servicios públicos, más se ahorraba un poco más y se gastaba más en bienes durables, ¿no? Más en vivienda, más en... porque empieza a aparecer el crédito hipotecario, empieza a aparecer el crédito prendario, entonces la cuota de un auto, de una moto, empieza a ser mucho más atractiva, y la persona que se tomaba un colectivo, un tren colectivo y se gasta hoy 10.500 pesos, empieza a pensar si no le conviene más comprarse una moto y pagarlo en cuotas. Entonces empieza a reestructurarse todo el consumo. Eso, además con mayor competencia internacional, presiona mucho a muchos sectores. Por eso digo, acá hay un gran disciplinador que es, ojo que los márgenes con lo que estabas trabajando, esto de vender poco pero grande volumen y todos compitiendo por los inventarios, porque el año pasado fue una gran carrera a ver quién se quedaba con los bienes de la economía, ¿no? Las empresas acumulando stocks, los consumidores consumiendo lo que fuera, ¿viste? Lo que te dieran, la oferta que apareciera, lo consumías. ¿Por qué? Porque el dinero no valía nada. En la medida que la inflación baja, empieza a pasar que el dinero empieza a tener algún valor, y entonces lo cuidas un poquito más. Y lo cuidas un poquito más, que significa, bueno, si yo tengo pesos, decido si lo ahorro, si lo gasto, si pago una cuota, empiezo a tomar decisiones sobre qué quiero gastar mi dinero. El consumidor empieza a ser mucho más exigente y más respetado, por así decirlo. Y del otro lado tenés una competencia por ver quién se queda con estos gastos que quiere hacer el consumidor. Entonces pasa un cambio estructural muy grande. Eso tiende a disciplinar a las empresas que tienen que contener márgenes y la única forma de ganar más, entonces, ¿cuál es? Agrandar los volúmenes de venta, vender más, sacar más ofertas, competir más, tener mejor producto, que es lo que hace cualquier economía normal y que es lo que a lo que queremos llegar, ¿no? Quizás es algo muy del sector, pero me impresionó de conocidos que vendieron rápidamente, pusieron a la venta departamento, lo que fuera, y lo vendieron después de tiempo tratar de hacerlo. Me parece que hay como en algunos lugares hay como cierta reactivación que se nota al menos en la diaria. Mira, tenemos un informe de la UADE que elaboramos, que es cuánto sale el metro cuadrado, pero medido en salarios. Y lo que venimos viendo es que ellos había estado como en 7, 8 salarios para pagar un metro cuadrado, y ya estás en 4. Y te voy a decir más, y sigue bajando eso. Por cuando la baja del dólar. Porque el dólar baja y el salario en dólares aumenta. Sí. Es formal, ¿no? Estamos hablando de alguien que accede claro. a un mueble. Entonces, el resultado es, ya te voy a decir más, cuando llega a 2, 3, el mercado de inmobiliario empieza a moverse ya a niveles parecidos a lo que fue en la época de Macri, cuando apareció el crédito hipotecario. Sí. Pero en 2 o 3 salarios por metro cuadrado, ya la cosa empieza a ser un mercado muy dinámico. Entonces, lo que estás viendo es que, claro, la persona dice, che, pará, escuchame, yo ahora, si venía ahorrando y fui cuidadoso con el dinero, ahora se me acercó un poquito más el inmueble, ¿no? Lo mismo pasa con el que se quiere comprar una moto. Otra vez. Un auto, claro, sí. Y encima le empiezan a subir los costos del transporte, y esto se ve muchísimo, se está viendo muchísimo esto de que la gente dice, pará, me está subiendo el costo del transporte, mi salario en dólares mejoró, y si yo vivo en el Gran Buenos Aires, tengo que llegar a la Capital Federal o en el Gran Rosario, y en vez de tomarme 2 colectivos, ¿qué gasto? ¿10.000 pesos por día? ¿Cuánto me sale una cuota de una moto? ¿No? O de un auto. Fausto. Y eso empieza a verse en la economía. Sí. Ese empuje del consumo de bienes durables y todos esos rubros los vemos por un lado, por otro lado también vemos la tensión y la fricción sobre, en esos que salen a competir, alguno va a quedar en el camino. Hoy miraba una nota grande, creo que en la tapa de Clarín, no me acuerdo si de Clarín o de La Nación, sobre la cantidad de procedimientos preventivos de crisis que hay, y la fricción sobre el empleo industrial y algunos otros rubros. Supongo que se va a notar en esa competencia. Va a haber ganadores y perdedores. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, primer punto, antes del tema del empleo, que es importante. Primer punto previo a eso. Fíjate el daño que ha generado políticas económicas malas, ¿no? Así. Porque lo que has tenido es no solamente destruiste la macro, sino que destruiste la micro. Se forzaste a las empresas a invertir en rubros que no son competitivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, protegiste la economía de más, entonces aparecen obviamente gente del mercado local que esto de la sustitución de importaciones, lo que terminan haciendo es invirtiendo en sectores que no son
eficientes, y como consecuencia la productividad argentina viene cayendo desde hace una década, ¿no? O sea, hoy y eso es gravísimo, porque si la productividad, ¿qué es la productividad? Es cuánto produce en promedio cada trabajador. No por culpa del trabajador, ¿no? Porque por ahí es por culpa de qué se invirtió, ¿no? Entonces, al caer la productividad, o sea, cuánto produce en promedio cada trabajador, si cada trabajador produce menos, es probable que haya menos bienes en la economía por trabajador, naturalmente, porque cada trabajador produce menos. Y si hay menos bienes en la economía por cada trabajador, también hay menos bienes en la economía por cada persona. Y eso es pobreza. Si cada persona tiene acceso a menos bienes, es porque es más pobre. Entonces, la caída de la productividad directamente está vinculada a la pobreza, al aumento de la pobreza. Y ahora vos estás diciendo, bueno, hay que aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, pero en el proceso hay muchos sectores que invirtieron en cosas que no eran productivas, pero la invirtieron así porque se desgaste la economía que se invirtieron en esas cosas. Ejemplo más extremo, Tierra del Fuego, ¿está? Donde incentivaste a que las empresas fueran a invertir ahí para producir aire acondicionados en el lugar más cerca a la Antártida que tengamos, ¿no? Entonces, obviamente Argentina que la no lo productividad... entenderías. Tal cual. Obviamente que tenés una pérdida de productividad y ahora tenés que darte vuelta. Entonces, ¿qué pasa con el empleo? A la larga van a pasar dos cosas con el empleo. ¿No? A la larga lo que debería pasar es que si vos ordenás la economía, tiene que haber más recursos para invertir en lugares más eficientes, y si bien se va a perder puesto de trabajo en algún lugar, van a crecer puestos de trabajo en otros lugares, en otros rubros. Y posiblemente también en otros lugares, ¿no? Que van a ser más eficientes. Y ese debería ser el proceso. Entonces ahí lo que necesitas tener es una regla laboral, por eso también se pide mucho la reforma laboral, para que ese traspaso de gente de un sector al otro sea lo más rápido posible. También tiene que haber cambios adentro de las empresas. Bueno, hay empresas que son eficientes, o que son eficientes, o que pueden ser eficientes en un negocio, tienen que cambiar de rubro y dedicarse a otro negocio. Y un ejemplo propio para que no critiquen demasiado. Los economistas, ¿ah? Hace años que los economistas venimos discutiendo, hablando del dólar, la inflación, y chavo, era el único importante. ¿Cuánta gente necesitas? ¿Qué tan complicado para una consultora es hablar de eso? Y es relativamente fácil. En la medida en que la economía funciona bien, los economistas tienen que empezar a trabajar sectores, proyectar cada sector, cada rubro, la demanda. Son trabajos mucho más complejos que el dólar y la inflación. Bueno, habrá que hacer esos ajustes también, ¿no? Y se eso van a tener que poner a laburar. Sí, en otras cosas, tal cual. Así es. Sí, gracias Fausto por la comunicación. Fausto Espotorno, economista, hablando de cómo arranca diciembre y después un poco de todo.